Evangelio de hoy. Martes 6 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 30 al 35. En aquel tiempo, la gente dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: en verdad os digo. No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El hambre del corazón humano, desde lo más profundo de sus aspiraciones. El ser humano ha tenido siempre sed de algo que no puede encontrar del todo en este mundo. Aunque llena su mesa con manjares, aunque sus días se revistan de placeres, aunque su mente se ocupe de ciencia y su cuerpo repose en comodidades, existe en su interior un lugar que sigue insatisfecho. Un rincón escondido, un abismo callado que anhela ser colmado por algo más grande, más duradero, más verdadero. En ese deseo profundo se manifiesta un hambre que no se sacia con pan, ni con oro, ni con amor humano. Es el hambre del alma, el hambre de Dios. El signo que ellos pedían. Frente a Jesús, los interlocutores exigen una señal. Acaban de presenciar la multiplicación de los panes. Y, sin embargo, no basta. No se conforman con lo que han visto. Porque lo que realmente buscan no es la fe, sino la confirmación de sus expectativas humanas. Ellos recuerdan a Moisés y el maná del desierto, quieren un signo que los impresione, que sacie su lógica y su nostalgia de poder. Pero el maná fue solo una figura, un anticipo, una sombra. No era el verdadero pan del cielo. Porque el maná alimentaba el cuerpo, sí, pero no bastaba para sostener el alma. Aquellos que lo comieron, murieron igualmente. Era alimento para el día, pero no vida eterna. El pan verdadero, no de Moisés, sino del Padre. Jesús rectifica su mirada: no fue Moisés quien dio el pan. Fue Dios Padre. Y no les dio solo un alimento temporal, sino que ahora les está ofreciendo algo incomparablemente superior. El pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Es decir, el mismo Hijo hecho carne, el Logos encarnado, la palabra viva. No una comida que llena el estómago, sino una persona que llena el alma. No una dádiva exterior, sino la comunión íntima con el donador eterno. Este pan que desciende no es algo, sino alguien. No se da como cosa, sino como presencia. Y quien lo acoge, quien se deja alimentar por él, ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. Ya no se mueve por la urgencia del día, sino por la promesa de la eternidad. El clamor humano: danos siempre de este pan. Es hermoso ver cómo la humanidad, incluso desde sus búsquedas confusas, termina suplicando por lo que más necesita. Señor, danos siempre de este pan. Es el eco de todas las súplicas antiguas, de todos los corazones rotos, de todas las vigilias solitarias. Es la súplica del mundo frente a su vacío. Aunque no lo comprendan del todo, aunque ignoren la profundidad de lo que piden. El alma humana, por instinto divino, clama por este alimento que no perece. Pide a Dios ser sostenida por él mismo.
No bastan ya los bienes, ni las ideas, ni las promesas humanas. El corazón pide presencia, pan, vida. Yo soy el pan de vida. Y Jesús responde con una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. Yo soy el pan de vida. No dice que tiene el pan de vida, ni que lo ofrece simplemente como algo externo, sino que Él es ese pan. En su ser, en su entrega, en su palabra, en su cuerpo glorificado. Él se convierte en alimento para los que creen. Y quien acude a Él no tendrá hambre. Quien cree en Él no tendrá sed. No es que nunca más sentirá deseos o sufrimientos humanos, sino que ya no vivirá esclavizado por el vacío. Ya no dependerá de cosas que se agotan. Su alma habrá encontrado manantial. Su interior descansará en la certeza de que su existir tiene raíz en un amor eterno, inagotable, personal. Saciar el alma, más allá de lo visible. Las palabras de Jesús apuntan a algo más hondo que una simple saciedad inmediata. Él habla de un alimento que transforma, que reconfigura al hombre desde dentro. En medio de un mundo que busca compensaciones rápidas, Jesús ofrece la experiencia profunda del encuentro con Dios. Porque alimentarse de Él es vivir con Él. Y vivir con Él es entrar en un dinamismo de amor que ya no puede detenerse. Se inicia una comunión que atraviesa las circunstancias, los tiempos, las pérdidas y los gozos. Ya no hay que buscar sentido afuera. El sentido habita en quien ha recibido el pan vivo. Cristo se da para ser comido, don total. No hay mayor gesto de amor que dar el cuerpo propio. Jesús no nos da ideas bonitas ni nos entrega solo palabras. Nos da su carne y su sangre. Anticipando ya aquí en Juan lo que desarrollará más adelante en el discurso eucarístico. Se entrega como pan partido. Como alimento ofrecido, como vida que se hace masticable, íntima, total. Esta lógica de donación absoluta está en el centro del Evangelio. Quien no come de este pan, se queda en los márgenes de la verdadera existencia. Pero quien lo recibe con fe, entra en un dinamismo de entrega semejante. Permanecer en el alimento eterno. Cuando Jesús se presenta como el pan de vida, no está simplemente revelando una identidad espiritual o teológica, sino invitando a un modo de existencia radicalmente distinto. Uno en el que el alma ya no se mueve por el miedo ni por la carencia, sino por la confianza nacida de saberse sostenida en lo esencial. Este pan no se compra ni se gana, porque es puro don. Y tampoco se acumula, porque es pan para el día de hoy, que se renueva constantemente en el misterio de la comunión. Permanecer en este alimento eterno significa aceptar que todo lo demás puede pasar, incluso quebrarse o desaparecer. Pero si Cristo está en el centro, entonces hay fundamento, hay dirección, hay sustancia. Lo demás es añadidura. El hambre que no desaparece del todo. Aunque Jesús promete que quien viene a Él no tendrá hambre, esto no implica una supresión total de todo deseo humano, ni la abolición de toda carencia afectiva o emocional, sino más bien una transformación del modo en que esa hambre es vivida. Ya no como angustia desbordada, ya no como ansiedad por tener más, ni como desesperación por llenar vacíos profundos, sino como deseo ordenado, reconciliado, pacificado en la presencia del Dios que se da. Hay hambre todavía, sí. Pero es hambre que espera con confianza. Que ya no se lanza a devorar el mundo,
sino que reposa en la esperanza cierta de que todo será provisto desde el cielo. En esa espera sostenida se purifica el deseo. Y en esa purificación se prepara el corazón para recibir más profundamente al que viene. La sed que ya no es desesperada. La promesa de Jesús no solo incluye la saciedad del hambre, sino también el fin de una sed que ha sido compañera del hombre desde su exilio del paraíso. Esta sed no es solo física, sino existencial. Como una grieta abierta por la ausencia, por la búsqueda de sentido, por el ansia de plenitud. Jesús dice que quien cree en Él ya no tendrá sed, porque Él mismo es la fuente que brota para la vida eterna. Pero esa fuente no es visible desde fuera. Ni su agua puede recogerse con las manos. Brota dentro del alma que ha sido tocada por el Espíritu. Y allí se convierte en un río silencioso, constante, fecundo, que transforma la aridez del interior en jardín secreto. Ya no hay necesidad de correr tras promesas vacías, ni de buscar en 1000 lugares la felicidad. Porque quien ha encontrado a Cristo ha hallado manantial. Y ese manantial no se agota. El pan que baja del cielo y no se consume. A diferencia de los panes terrenos que se consumen y se olvidan. El pan de Dios permanece. No se gasta con el tiempo, ni envejece en la alacena del alma. Porque es pan vivo, pan que alimenta con cada recuerdo de fe. Pan que sigue nutriendo en el silencio de la oración. Pan que no desaparece aunque pasen los días sin entender nada. Su eficacia no depende de la perfección del que lo recibe, sino de la generosidad del que se da. Así, quien comulga con Cristo ya no vive solo de sí, sino que lleva dentro una fuerza mayor. Una luz que no se apaga en medio de las tinieblas. Una presencia que lo sostiene aunque las estructuras externas se desmoronen. Comunión y transformación interior. Al aceptar a Jesús como pan de vida, el alma se adentra en un proceso de transformación que no es instantáneo ni visible de inmediato, pero que actúa desde dentro como la levadura en la masa, como la semilla bajo tierra. Se trata de una comunión silenciosa, muchas veces imperceptible, pero profunda y eficaz, que poco a poco convierte la interioridad humana en templo del Espíritu, y el corazón endurecido en morada de ternura. Ya no es solo el alma la que vive, sino Cristo en ella. Y esta inhabitación da lugar a un modo de ser nuevo, más libre, más luminoso, más pacificado. No se trata de una perfección visible ni de una santidad espectacular, sino de una fidelidad cotidiana que va moldeando el ser en la forma del Evangelio. Habitar en la certeza de una promesa cumplida. Vivir desde la fe en Jesús como pan de vida es habitar en la certeza de una promesa ya cumplida. Aunque todavía se camine en medio del desierto. Aunque el cielo parezca a veces lejano. Aunque muchas realidades griten lo contrario. Esta certeza no nace de un optimismo ingenuo, sino de una confianza forjada en la memoria de Dios. En la fidelidad que Él ha mostrado a lo largo de la historia de salvación. Y que se resume ahora en la persona viva de Cristo. Entregado para que la humanidad no perezca en su hambre de eternidad, ni se pierda en los espejismos de saciedad vacía. Quien come este pan habita en la promesa. Y aunque muchas veces sus pies anden entre sombras, su interior lleva ya la luz del cumplimiento. La humildad de aceptar el alimento invisible. No es sencillo para el corazón humano reconocer que necesita ser alimentado desde lo invisible. Porque las estructuras del mundo nos han educado a vivir desde lo que se toca. Desde lo que se posee, desde lo que se mide y se consume.
Pero el pan de vida no se compra ni se acumula. No se impone ni se intercambia como un objeto más. Porque es presencia que se ofrece solo en el terreno fértil de la humildad. Hay que descender hasta la pobreza de espíritu para poder recibirlo con verdad. Hay que vaciar las manos de seguridades para que Él pueda llenarlas con su ser. Y esta actitud interior no es debilidad, sino sabiduría profunda. Porque solo el alma humilde reconoce dónde está el verdadero alimento. Y solo desde ese reconocimiento puede comenzar el camino de transformación. La fidelidad de Dios en cada Eucaristía. Cada vez que el pan es consagrado y repartido en la mesa de la Eucaristía. La fidelidad de Dios se renueva ante los ojos del mundo. No como espectáculo ni como rito vacío, sino como acto eterno que se actualiza en el presente concreto del creyente. Allí Cristo se parte de nuevo. Se entrega. Se deja comer para que su vida se mezcle con la nuestra. Para que no vivamos más desde nosotros mismos, sino desde Él. En Él. Con Él. No hay mayor don, ni gesto más radical de amor que este. Que Dios mismo se haya hecho alimento para los suyos. Que su fidelidad sea tan concreta que pueda ser gustada, recibida, venerada. Comer para permanecer. El acto de recibir a Jesús como pan de vida no se agota en el momento de la comunión sacramental, sino que se prolonga en una permanencia diaria. Silenciosa. Firme. Como quien ha hecho morada en aquel que es vida verdadera. Comer este pan es unirse de manera vital con Cristo. Pero también es asumir la decisión de no vivir más separados de su voluntad. De no construir el día al margen de su presencia. De no caminar sin preguntarle a dónde quiere llevarnos. Comer para permanecer significa que el alimento no solo transforma el instante, sino que estructura el camino entero. Un alimento que reconfigura la historia personal. Quien ha sido alimentado por el pan de vida no puede ya narrar su historia del mismo modo. Porque todo su pasado comienza a ser interpretado a la luz de ese amor recibido. Las heridas ya no son únicamente llagas, sino lugares donde la gracia ha descendido. Donde el hambre antigua encontró respuesta. Los fracasos se tiñen de misericordia. Los miedos se reconocen abrazados. Los momentos de oscuridad se comprenden ahora como preámbulo de una luz más grande. Este pan no es solo alimento del presente. Es también redención del pasado. Y horizonte del futuro. La mesa donde nadie es rechazado. En la mesa del pan de vida no hay jerarquías humanas ni exclusiones sociales. Porque allí todos están llamados a sentarse como hermanos. Todos reciben el mismo pan. Todos beben de la misma copa. Y el que preside lo hace como siervo. Es una mesa que denuncia las mesas del mundo. Donde se honra al poderoso y se desprecia al sencillo. Donde se acumulan migajas para los pobres. Mientras se desperdician banquetes de orgullo. En la Eucaristía todo eso es subvertido. Porque el que se da es el rey que lavó los pies. El pastor que se hizo cordero. El Señor que eligió ser pan para el mundo. El pan que fecunda las obras del amor. No se puede vivir del pan de vida y al mismo tiempo permanecer indiferente ante el hambre del hermano. Porque ese pan es inseparable del amor activo. De la caridad concreta. Del servicio silencioso que restituye la dignidad del otro. La comunión no termina en el altar, sino que se prolonga en la calle. En el hogar. En la escucha atenta. En la compasión real.
En la justicia que no se retrasa. Cristo, que se da como alimento, no puede ser recibido en verdad si no estamos dispuestos también a partirnos por los demás. Si no estamos dispuestos a convertirnos también nosotros en pan compartido. El misterio que sostiene la espera. Muchas veces el alma se siente atravesada por el silencio de Dios. Por la aparente ausencia de respuestas. Por el peso del tiempo que se estira sin consuelo. Pero incluso allí, el pan de vida actúa en lo secreto. Sosteniendo la fe de quien espera. Nutriendo desde el fondo la esperanza que no claudica. Este pan no siempre se saborea con gozo. Pero nunca deja de ser eficaz. Porque es la presencia del resucitado en la fragilidad de la hora. Es el recuerdo de un amor que no abandona. Es semilla de eternidad sembrada en el polvo del corazón humano. Vivir desde el centro eucarístico. Cuando el alma ha descubierto que su centro está en Cristo Eucaristía. Todo comienza a ordenarse de manera distinta. Las prioridades se clarifican. Las búsquedas se simplifican. La vida adquiere una dirección que no depende del éxito ni de la aprobación, sino de la fidelidad al que habita dentro. Desde ese centro, las tormentas externas ya no tienen poder destructivo. Porque el corazón está anclado en lo eterno. En lo que no pasa. En lo que no traiciona. Y vivir así es comenzar ya, desde ahora, la vida del cielo. La última palabra es comunión. Toda la historia de la humanidad está orientada hacia este punto. La comunión plena con Dios. Y esa comunión ha comenzado ya en cada Eucaristía. En cada alma que ha sido tocada por el pan de vida. En cada acto de fe que responde a la promesa de Jesús. La última palabra sobre el mundo no será el pecado. Ni la muerte. Ni el sufrimiento. Sino esta mesa eterna donde Dios se da sin medida. Y donde el alma descansa para siempre. Por eso, vivir de este pan es comenzar desde ahora a vivir lo definitivo. A respirar eternidad en medio del tiempo. A caminar ya no como esclavos del vacío, sino como hijos alimentados por el amor que se parte y se entrega. La última palabra es comunión. La historia de cada ser humano está llamada a concluir en una sola palabra, comunión. Y no en la dispersión, ni en el aislamiento, ni en la desintegración interna a la que empuja el pecado. El pan de vida es el anticipo real de esa comunión eterna. Porque en él, Dios nos une a sí mismo. Pero también nos une entre nosotros. Haciendo de lo diverso un solo cuerpo. De lo fragmentado, un único canto. Nada que sea verdadero amor se perderá si ha sido vivido en él. Porque todo lo que nace de la comunión será acogido por el Padre como ofrenda plena. Así, quien se alimenta de Cristo está ya entrando, aunque en sombra, en el día sin ocaso. El hambre que revela el sentido último. El hambre más profunda no es la de alimento corporal, sino la de sentido. Esa que habita en el fondo del alma incluso cuando todo parece en orden. Incluso cuando no falta pan en la mesa ni afectos en el entorno. Porque hay una soledad existencial que ningún bien material puede disolver. Y que solo se resuelve cuando uno descubre que su ser fue creado para vivir en Dios. Jesús no responde únicamente a un hambre del momento, sino que se presenta como la respuesta al anhelo más antiguo del corazón humano. Ese que busca un rostro que no se aparte. Una palabra que no se retraiga. Una presencia que no se canse de esperar. El pan que sana la imagen interior. Muchos llevan dentro una imagen rota de sí mismos.
Una memoria herida que no han podido redimir. Una sensación persistente de no ser dignos, de no ser suficientes, de no ser amados verdaderamente. El pan de vida no solo alimenta, sino que repara. Porque al recibirlo uno se deja mirar desde dentro por los ojos de aquel que se entrega sin condiciones. Y esa mirada, que no juzga ni compara, restaura la identidad más honda. No somos lo que el mundo dice de nosotros. Ni siquiera lo que nuestros miedos nos gritan. Sino lo que Dios pronuncia silenciosamente cada vez que se ofrece como alimento para nuestra pobreza. Cristo pan, Cristo camino. El que se da como pan es también el que traza el camino por donde caminar. Porque no alimenta al discípulo para dejarlo quieto, sino para ponerlo en marcha hacia los demás. Hacia lo alto. Hacia su destino último. Comer a Cristo es quedar implicado en su misión. Es llevar en la entraña el mismo amor que lo hizo descender hasta los márgenes. Es encarnar una lógica distinta, que no huye de las heridas ajenas, sino que las toca para curarlas. Como Él. Alimentarse de Jesús es comenzar a andar como Él anduvo, sabiendo que todo gesto de entrega es semilla de eternidad. Silencio eucarístico que fecunda la fe. Cuando el alma permanece en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Sin palabras, sin prisa, sin exigencias. Algo invisible pero real comienza a brotar en su interior. Como una raíz que se abre paso en la tierra dura. Como un fuego que se enciende sin ruido. En ese silencio, la fe se fecunda. La identidad se purifica. La esperanza se robustece. No porque se hayan resuelto todas las preguntas, sino porque se ha aprendido a descansar en la presencia. Y cuando el alma aprende a descansar en Él, todo cambia. Aunque nada a su alrededor haya cambiado aún. Una lógica que no es del mundo. El pan de vida nos introduce en una lógica que el mundo no puede comprender. Porque mientras el mundo enseña a retener, Jesús enseña a entregar. Mientras el mundo valora el poder y la apariencia, Él se hace frágil y oculto. Mientras el mundo dice consume, Él dice come y vive. Esta lógica no se impone. Se propone en libertad. Se revela a los pequeños. Se acoge en el amor. Y transforma desde dentro. Solo quien ha dejado que esta lógica lo invada puede hablar con verdad de lo que significa vivir en Cristo. Pan partido que denuncia toda injusticia. La Eucaristía no es solo consuelo espiritual. También es denuncia profética. Porque cada vez que Cristo se parte en el altar, queda al descubierto el escándalo de un mundo que no se parte por nadie. Que acumula sin límite. Que excluye a los débiles. Que desprecia la gratuidad. Cada misa es una proclamación silenciosa de otro orden. Una confrontación con las estructuras que niegan el Evangelio. Una llamada urgente a vivir con coherencia la fe que se celebra. No hay comunión verdadera donde persiste la indiferencia ante el dolor ajeno. La libertad de los saciados por Dios. Quien se ha dejado saciar por el pan del cielo ya no necesita buscarse a sí mismo en cada relación. Ni controlar cada situación para sentirse valioso. Ni manipular para ser amado. Esa persona ha conocido una libertad nueva. La de quien ya no necesita mendigar identidad ni competir por reconocimiento. Porque sabe de quién se ha alimentado. Y en quién ha puesto su confianza. Esa libertad interior no se compra ni se hereda. Se recibe de rodillas. Ante un altar.
con el corazón abierto y el alma sedienta. El pan que se vuelve forma de vida. Al final, lo que se ha comido debe hacerse forma. Y la forma del cristiano es la del pan partido. La del amor silencioso. La de la entrega diaria. La del perdón que no se cansa. La del servicio escondido. No basta con adorar el pan vivo. Hay que volverse como él. Pan para otros. Fermento de paz. Levadura de justicia. Quien así vive, aunque no diga palabra, se convierte en testigo creíble de un reino que ya ha comenzado. Y que se expande, oculto pero firme, desde cada Eucaristía celebrada con verdad. Cristo, certeza en medio del desierto. En medio del desierto que a veces se vuelve la vida. Cuando todo lo visible parece resecarse. Y las seguridades humanas se desmoronan. Cristo, pan vivo, permanece como certeza indestructible. Como roca secreta que mana agua para el alma exhausta. Como sombra suave en la hora del calor abrasador. No hay noche tan larga que no se deje atravesar por su luz. Ni aridez tan absoluta que no sea capaz de florecer si él es recibido. El que ha aprendido a confiar en este pan ha descubierto que ninguna escasez es definitiva. Y que todo lo que falta en la carne puede sobreabundar en el espíritu. El pan que no olvida a nadie. En este pan se resume la memoria de Dios. Esa memoria que no olvida ni a los últimos. Ni a los caídos. Ni a los que han renunciado a sí mismos por cansancio o dolor. Ninguno queda fuera de la mirada que lo parte y lo ofrece. Ninguno queda excluido del banquete que él ha preparado. Allí donde el mundo borra rostros y silencia nombres. Jesús graba eternamente cada historia en el gesto eucarístico. Porque no hay existencia que no haya sido amada por él. Ni corazón tan herido que no pueda ser abrazado por su entrega. El pan que restaura la esperanza. Hay esperanzas que se han dormido profundamente en el alma. Como lámparas apagadas por la brisa del desencanto. Como cantos interrumpidos por demasiadas pérdidas. Pero en la Eucaristía, esas esperanzas dormidas pueden volver a levantarse. No por fuerza propia, sino por el aliento del resucitado que se da como alimento. Él enciende de nuevo lo que parecía extinto. Pronuncia de nuevo palabras sobre heridas ya olvidadas. Y hace brotar color donde ya solo había gris. Por eso, quien comulga en fe, se vuelve portador de una esperanza que no defrauda. El pan que enseña a mirar. No basta con mirar a Cristo en el altar. Hay que aprender a mirar como Él. Con esa mirada que no se detiene en las apariencias. Que no clasifica ni etiqueta. Que no se cierra ante lo ajeno. El que se alimenta de él recibe también el don de una mirada redimida. Capaz de ver belleza donde otros solo ven fracaso. Capaz de reconocer la chispa divina en medio del barro humano. Capaz de sostener con ternura lo que el mundo ha despreciado. Mirar desde Cristo es ya un modo de consagrar la realidad. La fidelidad que nace del pan. En un mundo que cambia con rapidez. Donde todo parece volverse frágil e inconstante. El pan de vida revela la fidelidad como núcleo del amor verdadero. Una fidelidad que no depende de emociones. Ni de reacciones ajenas. Sino que brota de la entrega firme y silenciosa. Como la de Cristo en la cruz. Esta fidelidad no es obstinación ni rigidez. Es respuesta diaria a una alianza que no se rompe. Es mantenerse en pie junto al altar. Incluso cuando no hay consuelos visibles.
Porque se sabe en quién se ha creído. El pan que da forma al corazón. El corazón humano, tantas veces deformado por heridas, orgullos o vacíos, va recobrando su verdadera forma cuando se deja moldear por el amor eucarístico. Que es amor paciente, silencioso, gratuito. Sin cálculo ni defensa. Cada comunión es como un soplo que va alisando las aristas del alma. Como un cincel invisible que talla delicadamente la imagen perdida de Dios en nosotros. Como una ternura insistente que no se cansa de esculpirnos según el corazón de Cristo. Un pan que educa en la entrega. Comulgar es también dejarse educar. Porque el que se acerca a este misterio con reverencia y constancia, termina aprendiendo a vivir como el pan que ha comido. Aprendiendo a darse. A romperse por amor. A perder para que otros ganen. A entregarse incluso cuando no hay garantías. La Eucaristía no produce estéticas superficiales, sino existencias ofrecidas. Vidas que huelen a evangelio. A casa abierta. A compasión desbordante. El que se acerca a Cristo para recibir el pan de vida debe hacerlo con un corazón que reconoce su necesidad. No desde la suficiencia orgullosa del que exige pruebas, sino desde la humildad del que sabe que no puede nutrirse solo. Que no puede salvarse por sus propios medios. Que no puede encontrar en sí mismo la luz que oriente sus pasos ni la fuerza que sostenga sus días. Y solo desde esa pobreza reconocida puede nacer la verdadera fe. La que se abre a lo imposible. La que acoge lo eterno en la fragilidad de lo visible. La Eucaristía no es solo el cumplimiento de una promesa, sino la actualización constante de ese pan que se da, que baja del cielo cada día. No como recuerdo, sino como presencia real. Viva. Palpitante. Que se ofrece al alma hambrienta para hacerla partícipe de la vida misma de Dios. Y quien comulga con fe, no simplemente recibe un símbolo, sino que entra en comunión con la carne glorificada del resucitado. Que se dona por amor. Y ese amor no se impone con violencia ni se grita con alardes, sino que se manifiesta en la forma más sencilla. La del pan partido. La del alimento cotidiano. La del gesto repetido una y otra vez. Hasta hacernos comprender que lo divino no se esconde en lo grandioso, sino que se revela en la ternura. En lo pequeño. En lo que se deja tomar y compartir sin condiciones. El pan de vida es también palabra que nutre. Porque Jesús no se da solo en la materia de la Eucaristía, sino también en su palabra viva, que es espíritu y vida. Y quien la acoge con el corazón abierto. Quien la escucha no como instrucción sino como revelación personal. Permite que esa palabra penetre. Ilumine. Sacuda. Consuele. Y alimente su fe en medio del camino. Esta comunión profunda entre el pan de vida y la palabra eterna configura un estilo de vida eucarístico, donde el cristiano aprende a ser pan para otros, a vivir como palabra encarnada, a hacer de su existencia un altar cotidiano donde se ofrezca el amor sin medida. Porque ha comprendido que el verdadero alimento no es el que se consume, sino el que se comparte, el que se entrega, el que se convierte en vida para los demás. Este don toro de Cristo no exige del hombre una perfección previa, sino una apertura radical, una disponibilidad sincera. Que diga, Señor, dame siempre de ese pan. Como los discípulos en el pasaje.
Y en esa súplica sencilla, ya está obrando la fe. Ya comienza a darse el milagro. Ya empieza a abrirse el alma al misterio que transforma todo desde dentro. Incluso en medio de la aridez. Del desierto. De las caídas. Y de las dudas. El hambre del alma no es debilidad, sino oportunidad de encuentro. Ocasión para mirar más allá de uno mismo. Para elevar la mirada hacia el cielo. Desde donde viene el pan verdadero. Y esa hambre cuando se reconoce y se entrega a Dios, se vuelve lugar de gracia. Espacio sagrado donde el Espíritu actúa con suavidad. Renovando. Sanando. Purificando el corazón para hacerlo capaz de recibir sin reservas. Porque quien ha probado el pan del cielo no puede volver a conformarse con las migajas del mundo. Ni con los atajos que prometen saciedad rápida pero dejan vacío. Y esa experiencia de plenitud conlleva una transformación inevitable. Una forma nueva de mirar la vida. De interpretar el sufrimiento. De servir a los otros. Porque quien vive del pan de vida ya no se pertenece. Ha sido ganado por el amor eterno. Y lleva en sí el sello de la resurrección. No se trata de una comprensión intelectual, sino de una experiencia existencial que se cultiva en la adoración. En el silencio. En la fidelidad cotidiana. Porque la vida cristiana no se mide por cuánto se sabe, sino por cuánto se ama. Por cuán profundamente se deja a Cristo vivir en nosotros. Alimentarnos. Sostenernos. Configurarnos a su imagen hasta que podamos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Y cuando finalmente el alma ha vivido nutrida por este pan, su muerte ya no será una pérdida, sino una plenitud. Una consumación de lo que aquí comenzó como semilla. Como proceso. Como peregrinación hacia el rostro definitivo de aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Y en ese encuentro final, no habrá más hambre, ni más sed, sino solo gozo eterno. Porque habremos llegado al banquete sin fin, donde el pan ya no será dado en señal, sino en visión plena, en abrazo sin medida. Quien se deja alimentar por el pan vivo bajado del cielo, aprende a mirar el mundo con otros ojos. Y aunque aún camine por sendas oscuras, ya no lo hace solo. Porque la presencia del resucitado se ha hecho íntima, cercana, inseparable. Y en ese misterio de comunión el alma no solo se consuela, sino que se fortalece. Se alza con renovada esperanza. Incluso ante la cruz. Porque ha sido alimentada con la misma fuerza de Dios. El pan que Jesús promete no es para un instante. No es emoción pasajera. Ni respuesta rápida a una urgencia humana. Es un don permanente. Que transforma la interioridad de forma silenciosa. Como la levadura en la masa. Y quien se deja fermentar por este alimento eterno, va siendo modelado a imagen del Hijo. No por apariencia exterior, sino por su modo de amar. De callar. De entregarse. De vivir para el Padre. Cada vez que se recibe con fe este pan, se dice con el cuerpo lo que el corazón no logra expresar del todo, creo. Espero. Amo. Y este gesto, que para el mundo puede parecer simple, contiene una profundidad insondable.
Porque en cada comunión sincera se renueva la alianza entre Dios y su criatura. Se reencuentran el cielo y la tierra. Se celebra un anticipo de la eternidad. Así como en el desierto el maná debía recogerse cada día, porque no podía acumularse sin corromperse. También el pan de vida invita a un encuentro diario con Cristo. No como rutina, sino como necesidad vital. Como cita de amor. Como oxígeno del alma que no puede vivir sin él. Y así como el cuerpo desfallece sin alimento, también el espíritu cae cuando deja de nutrirse de la presencia viva del Señor. Pero Jesús no da solo alimento. Da su persona entera. Se entrega como pan para que el discípulo se convierta también en pan. Para que el amor recibido se traduzca en amor ofrecido. Para que la gracia no se estanque, sino que circule como río vivo, que fertiliza el desierto interior y convierte a cada creyente en presencia sanadora para otros. Y en este camino de transformación, el creyente descubre que el pan de vida no lo aísla de la realidad, sino que lo compromete más profundamente con ella. Con los dolores del mundo. Con las heridas de los hermanos. Con las injusticias que reclaman justicia. Y por eso quien comulga auténticamente no puede ser indiferente. Porque ha aprendido del Maestro a romperse y repartirse. Así también, en cada altar donde se parte el pan, se está proclamando un acto revolucionario de amor, que desafía el egoísmo, el individualismo, la lógica de la acumulación y del poder. Y esa revolución no es violenta, sino silenciosa, hecha de gestos humildes, de pequeños sacrificios, de decisiones ocultas que tienen un peso eterno, porque brotan del amor recibido. La comunidad que vive del pan de vida se convierte en cuerpo vivo de Cristo, no como una figura retórica, sino como una realidad espiritual concreta, donde cada miembro es alimentado y también alimenta, donde cada corazón se sabe necesitado y a la vez enviado. Y así la Iglesia deja de ser solo institución para volverse hogar. Mesa común. Familia de redimidos que se nutren de la misma fuente. Y no habrá verdadera comunión si no se prolonga más allá del templo. Si no se extiende hacia el hermano roto. Hacia el necesitado de pan material y espiritual. Hacia el que vive sin sentido. Sin verdad. Sin amor. Porque comulgar con Cristo es hacerse responsable de los otros. Es dejarse romper por sus heridas. Es llevar el pan allí donde aún no hay mesa. Y cuando todo parezca oscuro. Cuando falten las fuerzas. Cuando la fe misma se sienta frágil. Entonces basta mirar de nuevo hacia el pan partido. Hacia esa hostia que no grita. Pero proclama. Que no se defiende. Pero se entrega. Y en ese mirar reverente. Volverá la certeza, Él está aquí. Me ama. Se da. Me sostiene. Y ese amor basta para caminar. Incluso en la noche. El pan como llamada a la humildad. Nadie puede acercarse a la Eucaristía con soberbia. Porque ante ese trozo de pan consagrado, todos somos pobres. Todos somos mendigos de sentido. Todos llegamos con manos vacías. Esperando ser llenados por un amor que no merecemos. Este pan nos recuerda quiénes somos. No para humillarnos,
sino para devolvernos nuestra verdad más honda. La de ser hijos abrazados, sostenidos, cuidados por un Dios que ha querido ser alimento para que no caminemos solos. El pan que no se acaba. Toda experiencia humana de alimento tiene fin. Se consume. Se agota. Deja hambre de nuevo. Pero el pan que es Cristo no se consume con el tiempo. No pierde sabor ni fuerza. Porque es presencia eterna. Es promesa cumplida que no retrocede. Es tan enegorobo que siempre vuelve a ofrecerse. Por amor y para el amor. No hay nada en este mundo que sea tan fiel como este pan. Ni nada tan completo. Ni tan cercano. Por eso, quien ha probado de verdad este pan, no vuelve jamás a conformarse con lo pasajero. El pan que revela al Padre. Este pan que descendió del cielo no es solo alimento. Es también revelación. En cada fragmento consagrado, en cada partícula que toca el corazón del creyente, se transparenta el rostro del Padre. Ese rostro que durante siglos fue buscado por profetas, pastores, reyes y pobres de corazón. Ese rostro que parecía escondido entre la ley y la historia, pero que ahora resplandece en la mansedumbre del Hijo, que se entrega como alimento. Quien recibe este pan con fe no solo se sacia, también contempla, también conoce, también entra en comunión con el Dios que se ha dejado ver, tocar y comer. El pan que une lo roto. Tantas realidades en el mundo están quebradas. Familias rotas por el odio o la indiferencia. Pueblos divididos por guerras inútiles. Corazones fragmentados por historias de abandono. Y en medio de todo eso, el pan de vida se convierte en signo de reconciliación. En semilla de unidad profunda. En puente que reconcilia lo imposible. Cuando un pueblo se reúne en torno al altar, se rompe toda frontera. Se disuelven muros invisibles. Se restauran vínculos invisibles. Porque este pan no es de unos pocos, sino de todos. Y llama a vivir como cuerpo uno en medio de un mundo disperso. El pan que da sentido al dolor. Quien ha sufrido profundamente sabe que hay heridas que no sanan con palabras, ni con tiempo, ni con gestos humanos, sino solo con una presencia más honda que el sufrimiento mismo. Y esa presencia es la del crucificado, hecho pan. Porque él también supo lo que es el abandono, la traición, la incomprensión, el peso del cuerpo herido y la sed del alma. Por eso, cuando se lo recibe en la Eucaristía, no solo se recibe vida, también se recibe consuelo, también se recibe sentido. Porque el dolor ya no es lo último, sino el lugar donde él también se ha hecho presente. El pan que crea un lenguaje nuevo. En un mundo saturado de palabras vacías, de discursos que no sanan ni liberan, la Eucaristía enseña otro lenguaje. El del silencio contemplativo. El del gesto sencillo. El del amor que se da sin nombrarse. El de la caricia que no exige nada. Este lenguaje no necesita adornos ni aplausos. Solo requiere humildad para comprenderlo. Y valentía para hablarlo con la vida. Quien ha aprendido de este pan habla distinto. Ama distinto. Sirve distinto. Y transforma desde lo oculto el mundo que lo rodea. El pan que sostiene la misión. Seguir a Cristo no es solo admirarlo.
Es caminar tras sus huellas. Cargar cruces propias y ajenas. Y servir con alegría aún en el cansancio. Para eso, el alma necesita alimento firme. No palabras que se las lleva el viento. No motivaciones pasajeras. Sino la fuerza real de la gracia. Esa gracia brota del altar. Cuando Cristo se hace pan. Y nos dice sin hablar que sigue caminando con nosotros. Que sigue enviándonos. Que no hay misión que no sea sostenida por su presencia eucarística. El pan que transforma la muerte. La muerte, esa palabra que espanta. Que interrumpe. Que parece final. Ha sido tocada por este pan que ha conocido la cruz y ha vencido la tumba. En cada Eucaristía se proclama que la muerte ya no tiene la última palabra. Porque el pan de vida ha pasado por ella. La ha habitado. Y la ha desbordado con resurrección. Por eso, cuando comulgamos, nos unimos al que ya no muere. Al que vive para siempre. Y desde él, podemos mirar incluso la muerte con esperanza. Como un paso. No como una pérdida. El pan que recuerda la promesa. Cada vez que el sacerdote eleva la hostia. No solo se celebra un rito. Se hace memoria viva de una promesa eterna. La promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. La promesa de que no estamos solos. De que no se ha olvidado de su pueblo. De que volverá a buscarnos para llevarnos con Él. El pan consagrado es ya primicia de ese encuentro definitivo. Anticipo del banquete eterno. Señal de que el reino ha comenzado y está en medio de nosotros. El pan que construye iglesia. No hay Eucaristía sin comunidad. Ni comunidad sin Eucaristía. El pan de vida no nos une solo a Cristo, sino que nos injerta unos en otros. Haciendo de muchos cuerpos un solo cuerpo. Esta comunión no es solo espiritual. Es también concreta. Y exige abrir los ojos al hermano que sufre. Compartir bienes. Sanar heridas. Perdonar de corazón. Así se construye la iglesia viva. No desde las estructuras, sino desde el altar donde Cristo se parte y se reparte. El pan que hace morada. Cristo, al entrar en nosotros por el pan consagrado. No visita. Habita. No se queda solo un momento. Se queda como huésped eterno. Como morador silencioso del alma. Como luz que no se apaga en la casa interior. Y desde ahí transforma pensamientos. Deseos. Decisiones. Hasta que todo en nosotros le pertenece. Hasta que nuestras palabras y gestos se parecen a los suyos. Hasta que ya no vivimos nosotros, sino que es Él quien vive en nosotros. El pan que hace arder el corazón. Como a los discípulos de Emaús. El pan partido hace arder el corazón de quienes lo reciben con humildad. Con hambre sincera. Con deseo verdadero de conocerle más. Ese fuego no es emoción pasajera. Es presencia que consume lo viejo. Que ilumina lo escondido. Que fortalece lo débil. Y que empuja a volver a la misión con nuevo fervor. Cada Eucaristía es un nuevo Pentecostés escondido. Una llama que desciende sobre corazones disponibles. Y que les da palabras, fuego, impulso, verdad. El hambre al que Jesús responde no es el simple vacío del estómago.
ni tampoco la carencia emocional momentánea que a veces nos hace correr tras afectos efímeros o logros pasajeros, sino esa necesidad honda, silenciosa, que a menudo no sabemos nombrar pero que late insaciable en lo más íntimo del alma. Esa sed de plenitud que ni el tiempo ni las promesas del mundo han logrado calmar. Es ahí donde Jesús se presenta no como un consuelo alternativo ni como una respuesta simbólica, sino como la realidad misma de lo que tanto deseamos, el pan de vida. En este ofrecimiento gratuito, tan simple en apariencia, se contiene el escándalo de la fe y también su gloria. Porque Jesús no solo promete dar pan como lo hizo en el desierto, sino que se atreve a decir que Él mismo es el pan. No un enviado que reparte, sino el don encarnado que se entrega sin reservas, sin medida, sin condiciones. En ese yo soy el pan de vida resuena toda la identidad divina del Verbo hecho carne. Y a la vez la cercanía humilde de un Dios que se deja comer, que se parte, que se deja romper para unirse al hombre desde dentro. Esta declaración no se impone, no fuerza, no intimida, sino que se ofrece como una verdad desnuda, que solo puede ser acogida desde la fe y desde un corazón hambriento de eternidad. Porque no todos aceptaron este pan, como tampoco todos lo hacen hoy. Y muchos lo siguen buscando en formas diluidas, adaptadas al gusto de sus propios deseos. Pero Jesús no se ajusta a apetitos cambiantes, ni se transforma según el hambre superficial del momento, sino que permanece fiel como alimento sustancial, que sacia de verdad aunque su sabor exija transformación interior. Creer en Él, tal como Él lo propone, es más que asentir a una doctrina. Es entrar en una comunión que compromete toda la existencia. Una adhesión tan radical que transforma la relación con uno mismo, con el mundo y con Dios. Porque quien come de este pan se deja modelar por Él, se deja habitar por su vida, y comienza a vivir desde dentro lo que ya no es solo suyo, sino don recibido. El misterio del pan de vida no se agota en un acto puntual de comunión, sino que se prolonga en una actitud constante de fe, de entrega, de disponibilidad total a la voluntad del Padre. Porque quien come a Cristo, se deja hacer por Él, y se convierte a su vez en pan partido para los demás. Signo viviente de que ha sido transformado por lo que ha recibido. Esa transformación no se da sin combate, sin renuncias, sin desprendimientos. Porque el pan verdadero exige ayunar de lo falso, y acoger una nueva lógica donde el tener ya no es lo primero, sino el ser con Él. Donde la autosuficiencia cede lugar a la dependencia confiada. Donde ya no se vive para sí, sino como prolongación de aquel que se entregó. La sed que Jesús viene a calmar no es sólo la del intelecto que busca comprender, ni la del corazón que anhela sentir, sino también la del espíritu que necesita adorar. Porque en este pan está Dios mismo, presente no como idea ni como energía impersonal, sino como persona viva, amante, que se da en totalidad y que reclama de nosotros una adoración en espíritu y en verdad. Silenciosa, humilde, perseverante. Cuando el alma se deja enseñar por el pan de vida, aprende a vivir de otro modo. No ya desde las urgencias externas, sino desde una fuente interior que no se agota.
Aprende a estar en medio del mundo sin pertenecer a él. A servir sin pretensiones. A amar sin cálculos. A esperar sin ansiedad. Porque sabe que el centro de su vida está a salvo. Anclado en la eternidad de aquel que no falla. El que se alimenta de Cristo no vive ya de ilusiones, sino de una certeza serena, profunda, que no depende de cómo vayan las cosas por fuera. Porque sabe que lo esencial está ya cumplido. Que la sed más honda ha sido respondida. Y que el camino puede ser recorrido con esperanza. Porque Él va delante. Como pan. Como guía. Como compañero eterno. Un pan que basta para siempre. Ante las ansias del mundo. Ante la voracidad del alma humana que busca sin cesar lo que calme su sed de eternidad. Jesús se ofrece como el único pan que realmente basta. El único que no se agota. Que no pierde sabor. Que no deja vacío tras el banquete. Porque este pan no solo sacia. Transforma. No solo alimenta. Revela. No solo da vida. La regenera desde sus raíces. No hay palabra más verdadera que la que pronuncia con ternura el Hijo Eterno: el que viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Porque en él se acallan todas las búsquedas. Se calman todas las tormentas interiores. Y se cumple la promesa que desde el principio estaba escrita en lo profundo de cada corazón humano. Que el alma, al encontrarse con este pan de vida, deje de mendigar por migajas vacías. Y se atreva por fin a vivir saciada para siempre. Porque quien ha probado de este pan, ya no quiere otro alimento. Ya no busca en otros pastos. Ya no corre tras sombras. Sino que descansa por fin en aquel que se ha hecho pan para vivir en nosotros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.